Profesor, mi nombre es Yudivera Solar Silva, soy estudiante del curso de Economía. Mi sección es C515 con el profesor Eduardo Miranda. En esta oportunidad explicaré la tarea académica número 6 con los temas vistos en clase: la política económica, la política monetaria y la política fiscal. La política económica se define como el conjunto de directrices del Estado para regular y orientar el proceso económico del país, definiendo los criterios e instrumentos de acuerdo a la Estrategia General de Desarrollo. Así también pretende crear las condiciones adecuadas en el marco global para el desenvolvimiento de la política social y sectorial y política regional. Además, la política se subdivide en política fiscal y en política monetaria. Los conjuntos de directrices del Estado, ¿para qué sirve? Sirve para regular y orientar el proceso económico del país. ¿Qué busca? Busca crear condiciones adecuadas y regular y en el marco global para el desenvolvimiento de la política social. ¿Cómo se subdivide? En la política fiscal, en política monetaria. La política económica busca cumplir con 5 objetivos macroeconómicos que toda economía desea alcanzar, como el crecimiento económico sostenido, que implica mantener un crecimiento económico a largo plazo, y nivel estable de precios, que significa mantener la inflación a niveles meta. Pleno empleo, contribuir a una mayor absorción de la fuerza laboral y distribución equitativa de ingresos, que implica reducir la desigualdad económica y la pobreza. Asimismo, también el balance externo, que significa evitar los problemas en la balanza de pagos. Esta política también busca atenuar los ciclos económicos con la finalidad de contrarrestar los efectos macroeconómicos y negativos que generan sobre la demanda interna o sector externo. También busca expandir la economía, aumentar el PBI, incrementando la demanda agregada. La política expansiva busca expandir la economía o aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada, que esto conlleva generar mayores niveles de empleo. Asimismo, también hablamos de la política contractiva, que busca controlar la inflación, contrallevando la demanda agregada. Que la política contractiva es antiinflacionaria, o que busca controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas también generan una caída del PBI real y un aumento de desempleo. La política fiscal es un conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamientos. Del mismo modo, pretende influenciar en la demanda agregada mediante un plan de actuación en los gastos e ingresos públicos. Ahí vemos lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, que es un organismo del Poder Ejecutivo que es el ejecutor de la política fiscal. Además, la política fiscal está encargado de plantear y dirigir y controlar los asuntos relativos a los presupuestos, tesorería y el tema de endeudamiento, contabilidad. Asimismo, también está encargado de plantear y dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuestos, tesorería, endeudamiento. También diseña y ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su competencia, asumiendo la rectoría de ella. También usa el gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. El gasto público es un gasto público que es una cantidad de recursos financieros, materiales, humanos, que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir en los niveles de consumo, inversión y empleo. Los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales, personas jurídicas, a las provincias nacional, a la aduana y administración tributaria, que es la SUNAT. Los impuestos principales recaen sobre las rentas y el consumo y la importación de bienes. Los impuestos se clasifican en impuestos directos o impuestos indirectos. Los impuestos directos es aquel que se grava directamente de la riqueza o propiedad de la renta. Por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto indirecto es aquel que grava el consumo de bienes y servicios. Ejemplo sería el IGB, que es el impuesto general a las ventas.
Asimismo, hablamos también de la política fiscal expansiva, que busca reactivar la economía, y los mecanismos a usar son el aumento del gasto público para incrementar la producción y reducir el desempleo. También reducir los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y la inversión. Sin embargo, una política fiscal expansiva que eleva el gasto público con reducción de los impuestos llevará también a una mayor facilidad de déficit fiscal y a la inflación. La política fiscal contractiva busca controlar la inflación, que genera por incrementos a ritmos acelerados de la demanda agregada. Por lo tanto, los mecanismos a usar son los contrarios a la política expansiva, es decir, es reducir el gasto público para contraer la demanda agregada y por lo tanto la producción, subir los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Sin embargo, una carga alta de impuestos tendrá a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos a la inversión. Hablamos de la política monetaria. La política monetaria es parte de la política económica, que se usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Los principales objetivos de la política monetaria son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico y el logro del pleno empleo. Hablamos también del Banco Central de Reserva del Perú, que cuenta con la autonomía y los instrumentos de la política monetaria, que permite cumplir el objetivo de preservar la estabilidad monetaria, que toma decisiones de la política monetaria mediante el uso de niveles de referencia para el tema de la tasa de interés del mercado interbancario, dependiendo las condiciones de la economía, que son presiones inflacionarias o deflacionarias, que modifican la tasa de interés de referencia. Podría ser hacia arriba o hacia abajo respectivamente, de manera preventiva para mantener la inflación en el nivel meta. La política expansiva requiere reducir la tasa de interés de referencia, disminuir la tasa de encaje bancario o incrementar la masa monetaria a través de la compra de operaciones en el mercado abierto. La política monetaria contractiva tiene por objetivo controlar la inflación. Por lo tanto, el BCR adoptará medidas que disminuyan la demanda de dinero de las familias y empresas. Para ello, eso llevará la tasa de interés de referencia, que incrementará la tasa de encaje bancario y reducirá la masa monetaria a través de una venta o deuda de operaciones en mercado abierto. También explicaré acerca de un ejemplo que dice: ¿cuál de las siguientes no es un instrumento de la política fiscal? Está la tasa de interés, los impuestos y el gasto público, o la segunda opción sería ninguna de las anteriores. Según como indica cuál es el instrumento que no es considerado como una política fiscal, sería la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es un incremento en el encaje bancario. Es una medida de política monetaria contractiva que reduce la cantidad de dinero en la economía y también se eleva la tasa de interés a los créditos. Y las conclusiones finales sería de todos los temas es que los principales objetivos objetivos macroeconómicos es el crecimiento económico sostenido en el pleno empleo y un nivel de precios estables. Asimismo, también la política fiscal son acciones gubernamentales que pretenden influenciar en la demanda agregada. Además, el organismo ejecutor es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el MEF, y también la política monetaria son acciones del Banco Central de Reserva, que pretende influenciar en la demanda agregada y en los instrumentos de política monetaria, que son la tasa de interés de referencia y la tasa de encaje, y también el incremento de la masa monetaria a través del OMA. Gracias.